Hola, muy buenos días. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. ¿Se ha dado cuenta qué hermoso abrió el día esta mañana? Así el Señor desea manifestarse en nuestros corazones, que su luz resplandezca en medio de nuestra vida, que sea como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Yo le voy a invitar a que abra su escritura, por favor, la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos a leer el versículo 6, Juan 14, 6. El título del tema del día de hoy es Jesús es el camino. Primera parte, Jesús es el camino. ¿Sabe que muchos son los que viven en una religión, ya que en ocasiones no se desarrolla un conocimiento pleno, verdadero de lo que significa ser un hijo de Dios? Y otros andan perdidos en tantos caminos como filosofías, como sectas, pensamientos de hombres, aún en el ocultismo. Y la verdad es que no permanecen en ninguno de estos caminos, porque no son el camino, porque no son la verdad y porque no son la vida. ¿Y cómo puede usted declararme esto? Porque Jesús mismo lo dice en Juan 14, 6, al confesar con sus labios: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué le parece si oramos para que sea Dios hablando a nuestros corazones en esta mañana? Te damos gracias, Padre, porque tu presencia está con nosotros. Y el día de hoy tu Espíritu Santo desea hablar a nuestro corazón y mostrarnos que tú eres el camino, la verdad y la vida. No queremos desviarnos de esta verdad. Anhelamos permanecer en ti todos los días de nuestra vida. Y permite que los pensamientos, las modas y los diferentes caminos que se han gestado en este mundo no vengan a alejarnos, a confundirnos, a extraviarnos de ti. Permite que en el nombre de Jesús podamos desarrollar una fe sólida, basada en el conocimiento de tu palabra, en esta palabra que nos es revelada por tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Jesucristo comentó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Es una declaración muy importante, una declaración que pone el fundamento de nuestra fe. Jesucristo como el único camino, como la única verdad para poder obtener la vida eterna. La vida eterna. Este es el anhelo y el deseo de todos los hombres aquí en la tierra. Todos los hombres se acercan a Dios para poder obtener la vida eterna. Muchos procuran tal vez no la vida eterna, pero sí alargar sus días a través de la ciencia. Otros más, tal vez no les interesa qué tanto van a vivir, sino cómo van a vivir. Y se acercan a tantos lugares para que su vida sea plena, entre comillas, para que les vaya bien, para que tengan salud o para que tengan abundancia de todo bien. El hombre, desde que está aquí en la tierra, anda buscando la verdad de todas las cosas. Y cómo poder vivir mejor y cómo poder alargar sus días sobre la tierra. Y en esta vida el hombre se ha cuestionado tantas preguntas. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Cuál es mi destino? ¿Existe Dios? ¿Para qué creer en un Dios? ¿Cuál es el camino verdadero? Preguntas que no son de fácil respuesta y que son muchos los que viven toda una vida sin encontrar una respuesta que satisfaga su ser. Las respuestas a todas estas preguntas
El hombre las ha tratado de encontrar a través de muchos medios, como le comentaba, las filosofías, las religiones, la ciencia y hasta el ocultismo, lo cual le ha conducido únicamente a la confusión, a alejarse de Dios y a vivir una vida sin propósito y sin sentido, ya que a través de estos medios no ha podido conocer a Dios y mucho menos alcanzar su destino eterno. Vivimos tiempos donde la ciencia y el pensamiento del hombre se han desarrollado a tal grado que existen caminos que tratan de explicar nuestra estancia en esta tierra, que buscan darle dirección a nuestro ser, pero que muchas veces en vez de llevarnos a la verdad y a la vida, nos conducen al engaño y a la mentira. Son tiempos donde el relativismo impera, ya que la verdad dejó de ser absoluta para que cada quien desarrolle su propia verdad. El pensamiento del mundo el día de hoy es: tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, mientras a ti te funcione y a mí me funcione, pues todo está bien, todo está bien. Cada quien entonces empieza a creer lo que quiere, lo que se ajusta a sus necesidades, a su gusto. Cada quien cree en Dios y lo acomoda a su estilo de vida. Cada quien cree en el Dios que quiera creer y le pone el nombre que le quiera poner. Al fin es el mismo Dios, porque todos los caminos nos llevan a Dios. Existe gran cantidad de caminos, algunos tan anchos que fácilmente se puede extraviar en ellos. Y necesitamos entrar y andar por el camino angosto que nos lleve a la vida eterna. Jesús lo advierte, por ejemplo, en Mateo 7:13, al decir, Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Es muy fácil perderse en este mundo. Son anchos los caminos y las puertas que nos llevan a la perdición, pero es angosto el camino y la puerta, y es nada más uno el que nos puede llevar a la vida eterna. Posiblemente usted me preguntará, ¿y cuál es el camino verdadero? ¿Cuál es la puerta estrecha? Jesús contesta esta pregunta en Juan 14:6. Acompáñeme, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, donde Él dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino verdadero. ¿Para qué andas buscando otras verdades? ¿Por qué estás tratando de tocar otras puertas? Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Nadie puede obtener la vida si no es por mí, porque yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y muere, no morirá eternamente si cree en mí. Eso comenta Jesús. En Juan 10:9 nos dice también, Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Para que nosotros podamos heredar la vida eterna, necesitamos atravesar esa puerta, y esa puerta es Jesús. Atravesar la puerta implica una acción, implica una decisión, implica un compromiso. Y Jesucristo es el único camino, verdad y vida. Dios desea darnos vida eterna, y la vida eterna está en conocer a Jesucristo, creer en Él y andar en su camino todos los días de nuestra vida. Ay, hermano Jorge, pero ¿qué me dice de los demás caminos? ¿Cómo saber si no son falsos? ¿Qué tal si sí son verdaderos? Si usted nada más me muestra la Escritura y me habla a través de la Biblia, pues entonces, pues claro, la Biblia se va a defender a sí misma y me va a decir que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que Jesucristo es el Dios verdadero. Pero los demás caminos, las demás puertas, mire, el día de hoy vamos a platicar
un poco sobre los demás caminos que hay en esta tierra. Lo vamos a ver de una manera breve, rápida. La realidad es que tendríamos que tomar todo un curso para comprender bien este tema. Aquí en la iglesia se da el curso que se llama Vida de Libertad, donde se dan al menos 10 clases para poder tener una idea de todos los caminos que existen. ¿Por qué sirve en ocasiones conocer lo que se está sembrando como verdad en este mundo? Para poder tener elementos y discernir la verdad de Dios. El día de hoy vamos a hablar brevemente sobre 4 caminos que son los más comunes que la gente de este mundo suele tomar. ¿Qué le parece si empezamos a hablar sobre la religión? ¿Sabe que el hombre suele confundir la relación con Dios con una religión? ¿Por qué? Porque creemos que hablar de Dios es hablar de religión. Seguramente usted ha platicado con compañeros del trabajo o con vecinos, y cuando usted les empieza a hablar de Jesucristo, de Dios, le dicen, ¿de qué religión eres? ¿A quién le ha preguntado esto? ¿De qué religión eres? Porque piensan que hablar de Dios es hablar de religión, ya que piensan que Dios es religión. Otros, porque como es lo único que conocen, ya que les fue transmitido por herencia, una herencia en ocasiones llena de ignorancia, de tradiciones y de mentira, las cuales nos llevan a creer en lo que no es Dios o a tratar de adorar lo que se cree que es Dios. ¿Qué es la religión? Por definición, se dice que la religión es el conjunto de creencias y prácticas que en conjunto nos llevan a una escala de valores morales y filantrópicos, a un tratar de vivir en piedad, haciendo buenas obras, que mitiguen nuestra conciencia, que nos ayuden a ser mejores personas. La palabra religión, ¿sabía usted que aparece en la Biblia solamente 4 veces? 4 veces. Porque la Biblia lo menos que desea hablarnos es de religión. No es un libro religioso como algunos piensan. Por ejemplo, en Santiago 1:26 dice, Santiago 1:26 al 27, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Mire cómo empieza el apóstol Santiago a hablarnos. Si alguno se cree religioso, a ver, levanten la mano los que se creen religiosos. No hay ninguno. Digo, porque se vale. Aquí dice, si alguno de entre ustedes se cree religioso, quiere profesar una religión y no refrena su lengua, pues engaña a su corazón, y la religión del tal es vana, porque una religión no sirve. Cuando habla de algo vano, habla de algo vacío, sin sentido, hueco, que no tiene un fundamento. Pero empieza a decir en el versículo 27, mira, si alguien quiere vivir una religión, la religión pura y sin mácula, sin mancha, delante de Dios, el Padre es esta. Si tú quieres vivir una religión, tienes que hacer esto: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Nada más. Acciones filantrópicas que nos llevan a manifestar la piedad. Pero aquí no nos hablan de relación con Dios. Solamente te hablan de aquellas acciones que tú y yo debemos de realizar para hacer el bien al prójimo. A eso nos lleva una religión. Pero el relacionarnos con Dios va más allá de una religión. Y en este pasaje no nos habla de esa relación que Dios desea tener con nosotros.
En este pasaje, la palabra religión en griego es reskeia, que denota actitud ceremonial en el culto a Dios, acciones que demuestran nuestra piedad en culto a Dios. Yo realizo acciones filantrópicas porque temo a un Dios. Eso es ser religioso, donde no me lleva necesariamente a una relación personal con Dios. A Dios no le interesan las religiones del hombre, porque Él no es religioso ni tampoco una religión. Para Dios lo más importante es la relación con el hombre. Existen infinidad de citas que respaldan este punto. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 10, del 12 al 13. Deuteronomio 10, del 12 al 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Dios y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Mira, en este pasaje podemos ver que el Señor le está diciendo al pueblo de Israel: Dios desea relacionarse contigo y que tú desarrolles temor, que vivas de tal forma que le agrades a Él, que le ames, que le sirvas, que guardes sus mandamientos. La única manera de poder nosotros amar a alguien es relacionándonos con esa persona. ¿Te acuerdas cuando conocieron por primera vez a la que ahora es su pareja, su cónyuge? ¿Te acuerdas cuando le vistes por primera vez? Con su aplomo viril y ese aroma tan Patrich, tan suyo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando vistes a tu esposa? No te quedaste nada más en una observación, sino que decidiste entablar un diálogo. Le saludaste, empezaste a platicar, te acercaste, empezaste a tener comunión, vistes que sus pensamientos congeniaban con los tuyos, que su manera de ver la vida era similar a la tuya, hubo empatía, hubo un enamoramiento, empezaron a intercambiarse no solamente pensamientos, sino sentimientos también. Eso es una relación, y de ahí surgió lo que ahora es tu matrimonio. ¿No le das gracias a Dios? Sí, yo sé que dices: ay, hermano, me pones en apuros. Pero mira, Dios desea relacionarse con nosotros porque Él nos ama. Él dice en su palabra en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo deseo que tú platiques conmigo. Yo deseo que tú me ames, que me des tu corazón, porque yo te amo y porque te he dado mi corazón. El gran mandamiento, usted lo conoce ahí en Marcos 12:29. Cuando el Señor Jesús dice, Marcos 12:29, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Mi relación con Dios debe de ser una relación de amor, donde todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo esté involucrado con Él. Amarle con mis pensamientos, amarle con mis sentimientos, tenerlo en mi ser, dentro de mí, todo el día, todo el tiempo, actuar y vivir para Él, para agradarle a Él, comunicarme con Él, decirle cómo me siento, decirle lo hermoso que Él es para mi vida. Una religión no nos lleva a esto. La religión es solo un intento del hombre de acercarse a Dios, pero en vez de relacionarse con Él, termina encasillándolo en dogmas, en ritos, en costumbres que muchas veces ni siquiera Él nos ha pedido hacer. Las religiones tienen como base o fundamento al hombre mismo y no a Dios. Por ejemplo,
la religión popular en nuestro país y en muchas regiones del mundo dicen tener como fundamento al apóstol Pedro. ¿Tú has escuchado de eso? ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Porque la Biblia nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Jesús mismo declaró eso. Las religiones tienen como fundamento al hombre mismo, pero la iglesia, la verdadera iglesia de Jesucristo, tiene como único dueño y Señor a Jesucristo mismo. Dice en Mateo 16 del 13 al 18, mire, vamos a leer este pasaje. Mateo 16 del 13 al 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Déjeme hacer una pausa. A mí me interesa cuál es el concepto que tú tienes de Dios. Porque dependiendo del conocimiento y de la revelación que tengamos de la presencia de Dios, será mi fe firme en Él, será el tipo de relación que tendré con Él, será el tipo de manifestaciones de Dios a favor de mi vida. ¿Quién es Dios para ti? Continúa diciendo el Señor en el versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mira qué hermosa declaración. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesucristo está declarando, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. La palabra iglesia significa congregación de creyentes, de todos aquellos que creen y adoran y aman a Jesucristo, nuestro Señor. Eso significa iglesia. Ni siquiera es la estructura, el templo o el recinto donde uno se congrega. La iglesia es el conjunto de todos los creyentes. A ver, levanten la mano, la iglesia de Jesucristo. Somos la iglesia. Cuando nosotros salimos a nuestros hogares, este lugar se queda vacío. Es un lugar de reunión nada más. Pero la iglesia está conformada por personas vivas que aman a Cristo, a Dios con todo su corazón. Ahora, si usted se da cuenta, a Jesús le interesa más relacionarse con nosotros, que le conozcamos personalmente. Por eso es que le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondió el apóstol Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Cristo. Y entonces Jesús le contesta, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18, y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Solamente cuando la iglesia está fundamentada en la roca, las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. Al hablar de las puertas del Hades estamos hablando de las puertas del infierno. El diablo no puede nada contra la iglesia de Jesucristo si la iglesia de Jesucristo tiene como fundamento a Jesucristo mismo. Mucha gente ha utilizado este pasaje para decir, no, es que Jesucristo puso al apóstol Pedro como fundamento de la iglesia, al decirle, Simón, hijo de Jonás, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si nosotros vamos al griego original, la palabra Pedro
viene del griego petros, que significa pedazo de piedra. Es un pedazo de piedra. Y cuando el Señor le está diciendo, tú eres Pedro, tú eres Petros, eres un pedazo de piedra nada más. Y sobre esta roca, yo me lo imagino así, señalándose Jesús a sí mismo. La palabra roca en griego es Petra, que significa masa total de una roca, la masa total de una roca, o una peña gigantesca. Y sobre esta Petra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia no puede estar fundamentada en un hombre que es finito, que es temporal, que es pecador. La iglesia está fundamentada en Jesucristo, en quien no hay pecado, quien es verdad y quien es eterno. Porque la iglesia tiene un destino eterno. Ay, hermano, es que me suena como que es blasfemia lo que está diciendo usted. No. ¿Tú quieres conocer la verdad? ¿Quieres ser libre al conocer la verdad? Y aún ser libre de cualquier tipo de religión. Porque eso es algo que tenemos que decidir todos nosotros. Entonces permite que penetren estas palabras en tu ser, ya que en ocasiones nos fue sembrado la mentira y la tradición y la herencia en vez de la verdad de Dios. Mire lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en 1 de Timoteo 4 del 1 al 4. 1 de Timoteo 4 del 1 al 4. La religión muchas veces ha terminado enseñando mandamientos y enseñanzas de hombres, desviándonos de la verdad de Dios, de lo que Él está esperando de cada uno de nosotros aquí en la tierra. Dice 1 Timoteo 4, del 1 al 4, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Mire lo que está diciendo este pasaje. En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe y enseñarán como doctrinas el no casarse. ¿Sabía que hay religiones que enseñan el no casarse? Se piensa que la persona que se dedica a servir a Dios debe de ser una persona célibe, sin darse cuenta que Dios creó el matrimonio, nos creó seres sexuados y que aún una persona casada está en mejor condición de poder ayudar y aconsejar a las personas, a la gente, de poder servir a Dios aún en santidad. Ay, hermano, ¿cómo cree? Sí, mire, aún el apóstol Pedro, él era casado. ¿Sabía usted que era casado? Acompáñeme, por favor, al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 38. Lucas 4, 38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Simón era Pedro. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre le dejó, y levantándose ella al instante, le servía. Fíjese, estaba la suegra de Simón, de Pedro, en su casa, enferma y era atendida. Pedro era casado, sirvió a Dios estando casado. Es más, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo sobre la importancia de que los obispos, los servidores de Dios, sean maridos de una sola mujer. Acompáñeme a 1 de Timoteo 3, versículo 1. 1 de Timoteo 3, versículo 1. Donde dice, palabra fiel,
Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. ¿Se da cuenta? Debe de ser marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Se tiene contemplado entonces que el servidor de Dios sea casado, que sepa lo que es la vida familiar, que tenga una esposa, que tenga hijos, para poder entonces aprender a cuidar a la iglesia de Dios. Sin embargo, cuando en la religión se enseñan mandamientos de hombre, se terminan introduciendo pensamientos y maneras de relacionarnos con Él que no ha mandado, poniendo cargas sin sentido, las cuales violan el diseño que Dios ha dado a su creación. Yo no pretendo lastimar a nadie con estas palabras, ni hablar mal de nadie. Solamente quiero exponerte lo que la Escritura dice, ya que ella es la fuente de toda verdad, verdad que trae luz a nuestra vida. Dios está esperando que usted y yo superemos la religión, no nos quedemos en una religión, sino que busquemos relacionarnos directamente con el Señor, con Dios. Ahora, no solamente existen caminos anchos como la religión, sino que seguramente tú has escuchado la palabra secta. ¿Quién ha escuchado la palabra secta? Y toda la gente tiene el temor de estar o caer en una secta, ¿verdad? Posiblemente cuando tú te apartas de la tradición, de la religión popular, a lo mejor algunos compañeros tuyos o familiares te dicen, ¿qué se me hace que estás en una secta? Y hasta se siente feo, ¿verdad? Y se escucha feo el nombre, secta. Mira, el apóstol Pablo describe su experiencia al vivir por muchos años en una secta. Acompáñame por favor a Hechos 26 del 4 al 5. Hechos 26 del 4 al 5. Dice el apóstol Pablo, mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Aquí hace varias declaraciones. La última parte de esta frase dice, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Está declarando Pablo que él fue religioso y que él estuvo en una secta, que fue sectario también dentro de su religión. En una religión pueden existir sectas. La religión, por definición, es lo que la generalidad de las personas cree. Cuando se habla de una secta, se está hablando de un grupo de pensamiento y de acción que se separa de la generalidad. Conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. La palabra secta en griego es jairesis, que significa alternativa, partido, elección. De tal manera que por definición una secta es una forma alternativa de manifestar la religión, la cual se desprende o se separa de esta, de lo tradicional, de lo que todos siguen. La religión en la cual vivía Pablo se llamaba judaísmo y practicaba dentro de su religión la secta de los fariseos. ¿Qué opinaba Jesús de la secta de los fariseos? Por ejemplo, en Mateo 23 del 13 al 15 dice, Mateo 23 del 13 al 15, mas ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas,
porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Tú crees que una secta dentro de la religión pueda salvar? Muchas veces, tanto la religión como la secta nos lleva a una hipocresía, no a un amar a Dios, no a un hacer lo que verdaderamente le agrada a Él. El Señor Jesucristo condenaba la actitud y la manera de ser de los fariseos. Normalmente todo lo que se desprende y se separa de lo tradicional se considera entonces sectario. En el mundo, la religión popular lleva la bandera de ser la que representa al cristianismo ante la sociedad. Y cuando en el siglo XVI se llevó a cabo el movimiento conocido como la Reforma, la iglesia tradicional consideró como protestantes y sectarios a todos los grupos que nacieron a través de ese movimiento. Tú has estudiado los libros de historia, sabes a lo que me refiero. Y esto no es nuevo, mira, cuando alguien se separa de lo tradicional, pues sí, tiende a ser señalado. ¿Sabías que lo mismo le aconteció a la primera iglesia de Jesucristo? Se le empezó a considerar a los cristianos sectarios porque estaban separándose de la religión popular que era el judaísmo. Mire, acompáñeme por favor a Hechos 24, versículo 5. Después de que el apóstol Pablo se convirtió a Jesucristo, con el tiempo empezó a conocer a nuestro Señor, a establecer una relación con Él, y Él mismo fue un instrumento que Dios utilizó para predicar las buenas nuevas de salvación. Y a Él se le empezó a conocer como cabecilla de la secta de los nazarenos. En Hechos 24:5 dice: porque hemos hallado que este hombre, se refiere a Pablo, es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. ¿Cuál era la tradición o la religión? El judaísmo. Pero al cristianismo, o como se les conocía a los nazarenos, a los que creían en Jesús de Nazaret, se les consideraba una plaga, como hoy en nuestros días. Aguas, ahí vienen los cristianos. Los cristianos se van a empezar a reunir en esta colonia, cuidado, nos están invadiendo. Son una secta. Muchos confunden por ignorancia o por el gusto de usar un término peyorativo la vida en Cristo o el ser cristiano con una secta. Y todo porque hemos aprendido que las religiones no nos conducen a amar a Dios de la manera en que Él lo ha estipulado en su palabra. Cuando dejamos a un lado la palabra de Dios, pues estamos haciendo a un lado a Dios mismo. Tristemente, hoy en día son muchas o muchos los sitios que toman el nombre de iglesia y que han convertido la enseñanza y la predicación en simples conferencias donde hacen alusión a las Sagradas Escrituras, pero no llevan a las personas a vivir verdaderamente una vida en Cristo. Y posiblemente uno pudiera estarse involucrando en lo que estamos definiendo como una secta, algo que se está apartando. El término sectario no nada más se puede aplicar a los que se apartan de la religión, sino a aquellos que se apartan de la verdad. No vamos a dar nombres para no ofender a nadie, pero la idea es de que a través de este estudio, el Espíritu Santo nos pueda ir mostrando cuáles son las características que debe de tener la verdadera iglesia de Jesucristo para que usted y yo podamos ser parte de ella y permanecer en ella.
Una de las enseñanzas de la Iglesia de Jesucristo es que es 100% bíblica. Por ejemplo, dice en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Sin embargo, en los grupos sectarios se hace a un lado la Escritura, las Sagradas Escrituras, o tienen otros libros de revelación además de la Biblia, o utilizan Biblias traducidas y comentadas por ellos mismos. Debemos de tener cuidado. La traducción de la Biblia que estamos utilizando es la de Casiodoro de Reina, versión 1960, cuya versión anterior fue la de 1909. Y esta versión de la Biblia que estamos utilizando en castellano fue cotejada con los escritos originales tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es la versión más popular que existe en lengua castellana, que está abierta a todos aquellos que quieren buscar la verdad y la vida a través de nuestro Señor Jesucristo. No es una Biblia que esté comentada, donde estén escritas revelaciones de alguna persona y que se terminen estudiando más esas revelaciones que lo que dice la Biblia misma. No es una palabra de Dios donde se hayan falseado citas o pasajes bíblicos como en algunos grupos sectarios, sino que tal cual fue escrita, tal cual se traduce al español, al idioma que estamos manejando usted y yo. Y usted puede irse a otras versiones de la Biblia, en otras lenguas, en el inglés, por ejemplo, la King James, y usted puede encontrar que la traducción, aún en inglés, concuerda con la traducción en español que tenemos nosotros. Es exactamente la misma. Qué importante es conocer la Escritura y conocer la palabra de Dios para que entonces podamos ser libres de cualquier engaño, de cualquier pensamiento, de cualquier secta que pudiera tratar de desviarnos de la verdad y la vida. Mira, otro punto referente a las sectas es que las sectas muchas veces siguen tradiciones también de hombres. En Marcos 7, versículo 5, Marcos 7, 5, se acercaron los fariseos y los escribas, que eran sectarios, a Jesús para preguntarle: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con sus manos inmundas? Mira lo que le preguntan: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Una tradición es el conjunto de costumbres y ritos y doctrinas que se transmiten de generación en generación, que con el tiempo van perdiendo significado porque ya no se sabe por qué se hace, simplemente lo hacemos porque así nos fue enseñado. Mis padres lo aprendieron de mis abuelos de mis bisabuelos, y hasta el día de hoy lo hago porque eso fue lo que me transmitieron a mí. Y en ocasiones se convierte la tradición en la costumbre más importante que el amar a Dios. ¿Qué les contestó Jesús? Ahí en el versículo 6 de Marcos 7. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Cuántas veces a nosotros, por ejemplo, antes de entregarle nuestra vida a Cristo, nos hablaban de relacionarnos con Dios, que Jesús
vino a este mundo a morir por nuestros pecados, que a través de su muerte tenemos vida eterna. Y no comprendíamos esas palabras y decíamos, no, a mí déjame en mi religión, en mis costumbres, en mis tradiciones. Le dábamos más importancia a eso que al conocer al Dios vivo y verdadero. Pues lo mismo sucedía en aquel entonces. En los grupos sectarios religiosos están presentes las tradiciones conforme a los mandamientos y doctrinas de hombres que buscan invalidar los mandamientos de Dios. Actualmente existen muchas tradiciones que no manda Dios en la Escritura, que no están en la palabra de Dios. Usted sabe, por ejemplo, cuáles tradiciones reinan en nuestro país. Las celebraciones navideñas, por ejemplo. ¿Dónde dice la Biblia de un arbolito de Navidad? ¿Dónde dice? El culto a los padres, por ejemplo. A ver, el día de la madre, el día del padre, el día del compadre, el día de lo que sea, ¿verdad? O el culto a los santos patronos. ¿Dónde dice en la Escritura? ¿Dónde dice que los ritos son más importantes para Dios que el corazón mismo del hombre? Una característica de las sectas es que al desviarse de la verdad desarrollan sus propios escritos, dejando a un lado la Biblia como única fuente de enseñanza. Otro tipo de caminos que se dan en este mundo, las filosofías. El Señor desea advertirnos sobre esta forma de pensamiento humano que tanto daño han causado principalmente a los jóvenes que estudian en las escuelas seculares y aprenden los conceptos de la llamada ciencia. Miren lo que nos advierte el apóstol Pablo en Colosenses 2, versículo 6. Colosenses 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en Él, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El Señor nos está advirtiendo acerca de no ser engañados por medio de las filosofías y huecas sutilezas. ¿Qué es una filosofía? Es la ciencia que trata acerca de la esencia, propiedades, causas y efectos de las cosas naturales. Es un sistema particular de entender la vida y todo lo relativo a ella, donde se postulan axiomas, teorías, tesis y argumentos que buscan la comprobación de los hechos, donde concluyen en ocasiones en razonamientos que más que nos lleven a acercarnos a Dios y a creer en Él, nos llevan a creer más en el hombre, en las capacidades del hombre y en las cosas que son visibles, pero que son temporales. La palabra filosofía viene del griego filosofía, que significa amor por la sabiduría. Simplemente amo el saber por saber más. Lo único que me interesa es conocer, llenarme de un conocimiento. Es por eso que el Señor nos dice en 2 de Corintios 10, del 4 al 5. 2 de Corintios 10, del 4 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En el mundo vamos a encontrar un sinfín de argumentos, de conocimientos que nos tratan de desviar de la verdad. Pero las armas de nuestra milicia, dice la Escritura, son poderosas para destrucción de todos esos argumentos, derribándolos.
en el nombre de Jesucristo. Detrás de cada pensamiento filosófico existen fortalezas del mal. Por eso es que dice aquí, las armas de nuestra milicia son poderosas para destrucción de fortalezas. Nuestra lucha es contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso dice la carta a los Efesios. Detrás de cada pensamiento de hombre hay una fortaleza. Detrás de cada fortaleza de maldad hay potestades, hay espíritus engañadores, hay demonios. Dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y el Señor nos advierte, no te dejes engañar por filosofías, por pensamientos, por argumentos, ni por huecas sutilezas. ¿Qué es una sutileza? Es un dicho o un concepto excesivamente agudo y falto de verdad, de profundidad o exactitud. Es tan fino ese pensamiento, ese argumento, que a veces cuesta trabajo distinguirlo de la verdad o de la mentira. Pero lo que sí, por definición declara que es hueco, que está vacío en su interior, que nada más hace mucho ruido, como los cohetes que se escuchan. Retumba nada más, pero que está vacío, sin sentido, sin esencia. El apóstol Pablo tuvo que enfrentarse a un mundo donde el pensamiento griego, su cultura, sus valores y su manera de ver la vida gobernaban en aquel entonces, donde las personas andaban en busca del conocimiento. La cultura griega es la cuna de la civilización occidental. Su gobierno, su ciencia, los conceptos como ciudadano, como la república, parlamento, en fin, todos se gestaron en la cultura griega. En la cultura griega surgieron filósofos, pensadores que tuvieron una influencia en la manera de conceptualizar el mundo hasta el día de hoy. Hubo una gran cantidad de filósofos. La filosofía no es nueva. Muchos de los jóvenes estudian filosofía en la escuela. La filosofía del Renacimiento, donde filósofos como Descartes, Kant, Federico Engels, pues han moldeado el pensamiento del hombre hasta nuestros días. Y estos pensadores fueron tan influyentes que aún dentro del cristianismo, muchas de sus ideas empezaron a mezclarse en aquel entonces con los griegos y el día de hoy también. Por ejemplo, en los tiempos de Pablo, acompáñame a Hechos 17:16. Hechos 17:16, donde el apóstol Pablo va a visitar a Atenas, la cuna del pensamiento occidental. Hechos 17:16 dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando
vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba escrito: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, ese es a quien yo os anuncio. Mira este pasaje. El apóstol Pablo andaba caminando en Atenas y estaba viendo los diferentes dioses. Seguramente era una calle donde había esculturas de todos los dioses en los cuales creían los griegos. Cuando le llamó la atención un estrado donde no había ninguna figura, sin embargo, había una leyenda que decía: al Dios no conocido. Cuando estuvo en el Areópago, Pablo empezó a predicarles: miren, en todo observo que sois muy religiosos. Eran filósofos y religiosos a la vez. Una persona puede tener pensamientos científicos, pensamientos filosóficos, pensamientos humanistas, la ciencia del mundo, y al mismo tiempo ser religioso. A eso se le llama sincretismo, donde tú terminas creyendo todo lo que tú crees y tomas de todo un poco y formas tu propia verdad. Haces un licuado de todo, te lo bebes y eso es lo que vives y manifiestas. Qué curioso, ¿verdad? La religión, si te das cuenta, puede estar aún presente en las mentes más científicas o más agudas que puede existir en la actualidad. Y entonces el apóstol Pablo les dice: miren, pues al Dios que no conocen, a ese les vengo yo a anunciar. Al Dios no conocido, al que no está en una figura, que no puede estar representado a través de una escultura, que no puede habitar en algo físico, porque Dios es espíritu y Él lo habita y lo llena todo, porque es más, en Él vivimos y nos movemos y somos. Él es eterno y Él está aquí en medio de nosotros en este día. Esta ciudad era una ciudad entregada a la idolatría, donde existían varias corrientes filosóficas. Aquí podemos encontrar en el versículo 18 que estaban filósofos de los epicúreos y de los estoicos. ¿Quiénes eran los epicúreos? Pertenecían a una corriente filosófica que defendía la búsqueda de una vida buena y feliz. Ay, pues yo quiero eso, me voy a convertir entonces en un epicúreo. Pero buscaban una buena vida y feliz mediante la administración inteligente del placer y del dolor. Era una forma de pensamiento basada en la satisfacción del cuerpo y del alma a través de los placeres. ¿Tú has escuchado esa forma de pensar que dice: al cuerpo dale lo que pide? Es epicúreo ese tipo de pensamiento. Tú dale lo que pide, lo que demande el cuerpo, mira, adelante, está bien. Los estoicos, este movimiento tuvo una gran aceptación en el mundo grecorromano, sobre todo en las esferas altas de poder económico. Muchas veces en las religiones o en los pensamientos humanos hay para todo tipo de sociedad. Algunos como para clases sociales altas y otros para clases sociales bajas, si lo vemos desde el punto de vista material o económico. Los estoicos era un tipo de filosofía que practicaban los que tenían recursos económicos. Era una escuela dentro de las escuelas de filosofía griega que dividió la filosofía en tres ramas: la lógica, la física y la ética. Esta filosofía llegó a confundirse con los valores cristianos en aquel entonces, ya que los estoicos proclamaban la libertad y la tranquilidad al vivir ajenos a las comodidades materiales, dedicándose a una vida guiada por la razón y la virtud y la piedad. ¿Sabes qué? Tienes que terminar con el materialismo, renuncia a todas tus posesiones materiales, dedícate a servir a Dios o a hacer el bien al prójimo. ¿No te suena eso similar con alguna enseñanza de Jesús? Cuando le dijo al joven rico: anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Por eso es que muchos cristianos confundieron
a los estoicos o el estoísmo como una forma de pensamiento que va de acuerdo al corazón de Dios. Los estoicos, para no hacerte grande toda esta reseña, de alguna manera ellos creían en el poder de la palabra, del logos, como una conciencia universal que existía, una entidad racional, donde el logos estaba presente en todo y todo había sido creado por el logos y entonces todo era logos. Esto es una forma de pensamiento panteísta. El panteísmo declara que todo es Dios, todo fue formado por Dios y como todo fue formado por Dios, la esencia de Dios está en todo. Entonces todo es Dios. Eso es el panteísmo. Algunos cristianos confundieron este pensamiento con el cristianismo puro porque la palabra de Dios dice que todas las cosas fueron creadas por el poder de la palabra. En Hebreos 11 dice que el universo, por fe entendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero entonces dicen, como todo fue hecho por la palabra, todo está sustentado por la palabra, ese logos, esa presencia está en todo y todo es logos, todo es Dios. Fíjate, todos iban al Areópago a escuchar nuevas formas de pensamiento. En el mundo existen una gran cantidad de pensamientos, pensamientos que gobiernan las mentes del hombre en nuestros días. Y más que conducirnos a la verdad, nos llevan a la necedad, nos llevan a la mentira, nos llevan a alejarnos de Dios. Algunos profesan ser sabios sin darse cuenta que son necios. Mira, el apóstol Pablo en Romanos 1:21 describe a este tipo de hombres que profesan ser sabios. Romanos 1 del 21 al 26. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, en sus filosofías. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Se corrompió tanto su pensamiento que aún sus mismos cuerpos y su forma de vivir se corrompió. Profesando ser sabios, se hacen necios. Los pensamientos, las estructuras, los argumentos del mundo que tratan de definir y explicar nuestra vida y que tratan de darle argumentos a ella para que vivamos conforme a esos pensamientos del mundo. Por ejemplo, uno de los pensamientos que están gobernando este mundo actualmente y que están trastocando todas las esferas sociales es la igualdad de género. La igualdad de género. A mí me queda claro que hombres y mujeres somos delante de Dios iguales. Somos hijos de Dios. Levanten la mano de Dios los hijos de Dios. Los discípulos de Cristo, levanten la mano. Fíjese, ¿quiénes hemos recibido al Espíritu de Dios y su palabra de verdad? Pues también, ante los ojos de Dios somos coherederos de la gracia de la vida, todos, hermanos. En el cielo no nos casamos ni nos daremos en casamiento. De ahí, después se brinca a otro tipo de pensamiento. Como todos somos iguales, entonces todos podemos ejercer los mismos roles, todos tenemos los mismos derechos, todos pues igualitos.
Y si todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos, yo tengo el derecho de amar a quien yo quiera, de ejercer mi sexualidad como yo quiera. Yo tengo el derecho de definirme como yo quiera. Al grado que muchos han pensado que los hombres nacen imperfectos y nacen homosexuales o nacen lesbianas, y que Dios se equivocó y que puso un alma y un espíritu de mujer en un cuerpo de hombre. Dios no hace eso. Los hombres nacen perfectos, preciosos delante de Dios. Pero es el pensamiento del hombre, en sus bases feministas, donde el hombre y la mujer son iguales, empieza a tomar forma esta clase de pensamientos, donde se trata de sembrar la idea de que la biología no determina la condición femenina o masculina, sino que está más determinada por cuestiones sociales y culturales. Esta forma de pensamiento se ha infiltrado a tal grado que los países han cambiado sus leyes para dar paso a todas las aberraciones que la palabra de Dios condena, donde las leyes del hombre empiezan a juzgar en aquello que solamente le compete a Dios, por ejemplo, como el matrimonio. Dios creó al matrimonio como una institución divina, como una institución donde se relaciona un hombre con una mujer y donde la práctica sexual se establece entre un hombre y una mujer. Dice la Escritura desde el Génesis: y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos. Cuando Dios creó al hombre, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y no trajo a otro hombre, ¿verdad? Ay, yo deseaba a ese señor así peludote, peludote y fuertote, más grandote que yo, ¿verdad que no? Trajo a una mujer. Y en ese momento Adán se puso, pero bien contento. Esto será llamada varona, porque del varón fue tomada. Es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Gloria a ti, Señor. ¡Qué bendición! La Escritura dice en Mateo 19, por tanto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Pero el pensamiento del mundo ahora dictamina que los que pensamos conforme a la palabra de Dios son los que estamos mal, los que estamos equivocados. Es más, si yo utilizo ciertas palabras para referirme a los homosexuales o a las lesbianas, hasta puedo ser demandado ya. Y de preferencia, si estoy en medio de una comunidad y hablo de mi esposa, mejor evito la palabra esposa o esposo. Tengo que decir pareja para no agraviar a nadie, a ninguno de los presentes. Porque pareja, pues, no tiene distinción de género. Es genérico, mi pareja y punto. Y no se puede. Sin embargo, muchas personas lo están tomando como una verdad. Dice Colosenses 2:4, esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Esto no lo dice el Señor, no está presente ahorita, pero en espíritu está aquí con nosotros y Él está viendo nuestra firmeza y nuestro buen orden. ¿Qué estamos creyendo tú y yo? Uno de los pensamientos que gobierna nuestro mundo también es el materialismo. Materialismo. Es una corriente filosófica en oposición al idealismo que resuelve el problema de la filosofía acerca de la relación entre el pensar y el ser, entre el espíritu y la naturaleza, donde postula que lo principal y lo primario es la materia y que de ahí se deriva la conciencia y el ser de todo hombre. En pocas palabras, dime cuánto tienes y te diré quién eres.
¿Qué piensas? Vivimos en un mundo tan material, las modas, el mercadeo, la economía, la política, la educación, todo gira en torno al materialismo. La gente está afanada por querer más, tener más. Piensa que la felicidad depende de la abundancia de los bienes que poseamos. Piensan que los bienes materiales definen nuestro ser, nuestra felicidad, nuestro destino, mi relación con Dios. ¿A poco teniendo más recursos podré levantar una adoración más sublime delante de Dios? Pues no, claro que no. ¿Será que Dios no quiere a los pobres y por eso no se les revela y a los ricos se les revela más? Pues claro que no. Y sabe, todos estos tipos de pensamientos, las religiones, las sectas, las filosofías, van presentando caminos al hombre para desviarlo. Algunos siguen otro tipo de caminos, aún todavía más terribles, como el ocultismo, la brujería, la hechicería, la magia, todo aquello que tiene que ver con las fuerzas del mal, para poder conocer su destino, para de alguna manera obtener benefactores como la sanidad, como la provisión, como la prosperidad. Lo comentábamos la semana pasada, ¿sabes? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Eso comenta nuestro Señor Jesús. Tristemente, como vivimos en una época relativista, sincretista, todas las personas hacen un caldo de todo lo que se ha comentado. Y cada persona decide creer lo que quiere creer. El sincretismo es un sistema filosófico integrado por un sinfín de elementos, donde tomo de todo lo que existe en el mundo lo que se acomoda a mi vida. Uno de los movimientos más representativos del sincretismo es lo que se conoce actualmente como la nueva era. ¿Quién ha oído hablar de la nueva era? No es una religión, no es una filosofía, no es una moda, no es un tipo de música o una forma de hablar. Es todo al mismo tiempo y nada al mismo tiempo. Y este tipo de pensamiento sincretista es lo que actualmente está gobernando nuestro mundo. La nueva era. ¿Y qué dice Dios al respecto de todo esto? Mira, en Juan 5:39, Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo que debemos de hacer es escudriñar las Escrituras, para que a la luz de la palabra podamos tener un punto de comparación acerca de todo lo que se está presentando como una verdad. Cuando tenemos el conocimiento de la verdad, vamos a poder andar en ella. De otra manera, nos vamos a desviar. Acuérdate lo que el Señor Jesucristo dijo en Juan 8:31 al 32. Juan 8:31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra de Dios nos ayuda a poder discernir la verdad de la mentira. La palabra de Dios, cuando nos es revelada a nuestro corazón, me permite tener una visión correcta de quién es Dios. Y esto no por revelación mía o por entendimiento personal, sino que viene el Espíritu Santo, la misma presencia de Dios, hablando a mi corazón. Dice en Juan 16:13, palabras de Jesucristo: pero cuando venga el Espíritu de verdad,
Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Tenemos dos elementos muy importantes para andar en la verdad. Uno es su palabra, este precioso libro que tenemos aquí. Y el otro es el Espíritu Santo, que revela su palabra, que da testimonio a nuestro espíritu de que estamos en el verdadero Hijo de Dios. El Espíritu de Dios viene a nuestra vida para que nosotros podamos tener la certeza de que Él es verdadero. Y en ese momento, su palabra alumbra nuestro entendimiento, alumbra nuestro corazón y podemos caminar en el camino, en la verdad, para obtener la vida eterna. Dios está esperando que nadie nos engañe. Última cita, Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 3. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Y cómo poder ver la diferencia? Qué difícil, ¿verdad? Si el mismo demonio se hace pasar como ángel de luz, ¿cómo poder andar en la verdad? A través de nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Vamos a darle continuación a este tema la próxima semana. Vamos a dejarlo hasta aquí, ¿le parece? Yo le invito a que usted escudriñe la palabra de Dios, escudriñe los libros de historia, ¿por qué no? Conozca, perciba qué es lo que se está gestando en este mundo y que está buscando el que usted y yo no permanezcamos en él. ¿Me acompaña a orar? Y te damos gracias, Padre, porque solamente en ti podemos encontrar la verdad. Tú eres la verdad. Permite que en el nombre de Jesucristo, cada uno de nosotros no nos llenemos nada más de conocimiento, sino que podamos recibir tus palabras de vida, las cuales te